Bueno, buenas tardes a todas y todos los que están aquí conectados. Primero que nada, quiero agradecer al Departamento de Educación de la Organización de Estados Americanos por invitarnos a nosotros, al Departamento de Inclusión Social, a participar de esta iniciativa tan importante. Les doy a todas y todos un saludo ya muy especial de parte del Departamento de Inclusión Social de la OEA y la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Bueno, lo primero, voy a hacer una pequeña breve presentación de mí misma, ¿no? Yo, Pamela Molina, soy chilena y llevo 9 años trabajando en la Organización de Estados Americanos. Soy máster en discapacidad y desarrollo humano de la Universidad de Illinois en Chicago. Soy una persona sorda profunda. Bueno, yo les quiero comentar un poco en relación a qué es lo que hacemos aquí a nivel de la OEA en el tema de derechos de personas con discapacidad y relacionado con educación inclusiva. ¿Por qué estamos ahora aquí también trabajando con el Departamento de Educación? Bueno, lo primero, todos sabemos que la educación inclusiva se enfoca a la atención y al respeto pleno de toda la diversidad humana. Y a eso, dentro de este concepto de diversidad humana, se incluyen las personas con discapacidad. Y dentro de este concepto de diversidad humana también incluimos el tema de la accesibilidad. La accesibilidad, que es una condición sine qua non, las personas con discapacidad tienen acceso al ejercicio de todos los derechos humanos. Y dentro de esto, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un muy importante rol para realmente lograr la inclusión de personas con discapacidad a todo nivel, lo cual incluye muy importantemente y muy fundamentalmente la educación. Ahora, esto está muy ligado también al concepto de vida independiente y de calidad de vida. Sin la accesibilidad no se tiene autonomía. Y sin autonomía no hay calidad de vida, no hay ciudadanía, no hay real inclusión. Ahora, otra cosa que nos importa mucho destacar en general a nivel del panorama de lo que es tecnologías e inclusión es, lo primero, los ajustes que necesitamos realizar a nivel del entorno físico comúnmente son necesarios de hacer una sola vez. Y logramos la inclusión para todas y todos. Pero los ajustes que necesitamos realizar para el acceso a la comunicación y a la información son una lucha permanente en nuestras Américas. Ese es un problema donde encontramos obstáculos todos los días, a todo nivel y en todos los niveles del sistema educacional. Las principales dificultades en general para el acceso a la comunicación y a la información por parte de personas con discapacidad son, primero, las personas con discapacidad visual o personas ciegas. Se trata de convertir todo lo visual en auditivo a través de la tecnología. Las personas sordas o con discapacidad auditiva. Se trata de convertir todo lo auditivo en visual a través de la tecnología dentro del sistema educativo. Las personas con discapacidad física o dificultades de movilidad, autonomía para interactuar con la tecnología de tal manera que logren incluirse en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual, uso de recursos y de lenguaje simple e iconográfico. También. Entonces, eso más o menos es a nivel general. Ahora, ¿por qué nosotros trabajamos este tema? Porque tenemos una convención interamericana que promueve la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad, que es vinculante para los estados de la región que la han firmado y ratificado. Dentro de esa convención también se creó y se aprobó a nivel de la Organización de Estados Americanos un plan de acción de la década por los derechos de las personas con discapacidad, que es el PAD, que ahora se extendió por 10 años más hasta el año 2026. El PAD dice que como un objetivo muy importante, eliminar las barreras de comunicación y de información que existen para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar activamente en todos los aspectos de la vida comunitaria, lo cual incluye también la educación. Esto reafirma el derecho de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de interacción.
las tecnologías de la información y la comunicación accesibles para la persona con discapacidad. Entonces son también fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030, que tiene también que cumplirse en las Américas. Ya, es importante también tener en cuenta dentro de esto, considerar a la hora de la contratación pública de tecnologías de información y la comunicación que sean accesibles. Es un requisito que los estados deben poner cuando utilizamos tecnología. Ya, ver que sean accesibles siempre. Entonces eso es un tema de política pública que la OEA promueve dentro de las Américas. Otro punto muy importante que promovemos es usar las tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva de promoción de derechos y autonomía y no desde una perspectiva médica. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, en vez de más audífonos para personas sordas, haya más intérpretes de lengua de señas en el aula y más docentes, ya usuarios de la lengua de señas, y para docentes que apoyen dentro del aula, usuarios de la lengua de señas y respetuosos de cultura sorda, por ejemplo. Ya implica que haya más acceso del entorno para la vida independiente, ya que, digamos, bastones o silla de ruedas. También es importante que se considere la usabilidad dentro del espacio. Son ejemplos básicos de lo que hay que considerar dentro de la inclusión de personas con discapacidad dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad utilizando las tecnologías. Hay que cambiar el criterio para abordar este tema, desde un criterio asistencialista y médico a un criterio de derechos humanos. Con esto, bueno, yo termino mi introducción. Yo los invito a ustedes a poder escuchar a Diego y lo que él tiene que decir hoy día sobre este tema, y agradezco nuevamente al Departamento de Educación por esta iniciativa. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Pamela. La verdad es que creo que fue un comienzo muy enriquecedor, sobre todo hablando de la infraestructura legal y de la infraestructura política pues que influencian mucho a todos estos países, ¿no? Desde mi punto de vista y desde mi presentación, creo que mi aportación va a ser un poco más personal, hablando un poco más de mi historia personal y de cómo pues yo me he desarrollado a nivel educativo y de cuál es el rol que la tecnología ha jugado en todo esto, ¿no? Y también me gustaría que fuera un diálogo. Entonces, al final de la presentación vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si tienen algunas preguntas a lo largo de la presentación, pues apúntenlas y comenzaremos ese diálogo al final de la presentación. Bueno, pues yo nací de una manera pues un poco distinta. Mis papás estaban de compras en Nueva Orleans, mis papás son de México, y un viaje de 3 días se convirtió en un viaje de 3 meses, porque yo nací a los 6 meses y medio de gestación. Entonces nací prematuro y eso hizo que tuviera parálisis cerebral. Entonces, pues como les decía, ¿no? Un viaje que iba a ser muy corto se convirtió en un viaje de que mis papás se quedaron 3 meses en Nueva Orleans. Y de hecho mi mamá siempre dice que así es como mi papá perdió el pelo, porque por todo el estrés de la situación, ¿no? Pero después, a los 3 meses que nos quedamos ahí, mis papás se volvieron a ver en México. Y yo creo que se extrañaron mucho porque 10 meses y medio después, mi hermano nació. Entonces, fue un contraste muy interesante el hecho de yo haber nacido con discapacidad y mi hermano sin discapacidad, ¿no? Entonces, fue un proceso pues muy interesante porque pues ahora sí que mis papás se vieron a la tarea de pues educar a 2 personas de una misma manera, pero pues una persona con discapacidad y otra que no tenía discapacidad.
Y lo que yo siento que lo que mi mamá sobre todo hizo muy bien es que acudió a un psicólogo y el psicólogo le dijo, bueno, realmente como debes de educar a Diego y a Santiago es igual y hacerlos independientes y hacerlos hombres que puedan pues salir adelante, ¿no? Y eso significa que yo era tratado exactamente igual que mi hermano. O sea, por ejemplo, si mi hermano tenía que tender la cama en la mañana, yo también tenía que tender la cama en la mañana. Si mi hermano iba a una escuela, yo también tenía que asistir a la misma escuela. Si mi hermano aprendía a manejar, yo también aprendí a manejar. Y de hecho yo soy el mayor, entonces yo tenía que aprender a manejar primero. Pero entonces yo creo que ese fue un valor muy importante. Que mis papás nos inculcaron desde muy chico, ¿no? Tener el mismo nivel de expectativas que cualquier otra persona que no tuviera discapacidad. Y eso a veces significa que mi mamá se tenía que levantar 3 horas antes para que yo me pudiera vestir. O significa que si yo tenía que poner la mesa igual que todos, pues a lo mejor yo nada más ponía los mantelitos en vez de poner algo de vidrio que se pudiera caer. O significaba que tenían que hacer ciertas concesiones en la escuela, porque obviamente yo no iba a participar en deportes o en algún tipo de cosas así, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me llevó a realmente ser, pues incluido en mi educación, ¿no? Ahora quisiera hablar un poco más sobre el rol específico que la tecnología tuvo en todo este desarrollo, ¿no? Primero que nada, bueno, me ayudó al desarrollo, la tecnología me ayudó en el desarrollo educativo y de movilidad. Educativo desde un punto de vista, en México yo era la única, o una de las únicas personas que tenía discapacidad física en mi escuela, en mi preparatoria. Entonces, por mi misma discapacidad, a mí se me dificultaba un poco leer y escribir. Entonces, pues fue realmente hablar y tener conversaciones con diferentes maestros, diferentes estudiantes, sobre qué se podía hacer para que yo pudiera leer y escribir al mismo nivel que todos los demás. Entonces, una cosa que fue muy clara y una cosa que fue muy clave es que yo pudiera leer y escribir desde una computadora. O sea, ya recibiendo las lecciones de libros de manera auditiva. Y participando en exámenes de manera que yo participaba con un teclado, ¿no? Esa fue una parte. Y la otra parte que fue muy importante, que de hecho no me di cuenta hasta mucho después de mi secundaria y de mi preparatoria, era el uso de una silla de ruedas. El utilizar una silla de ruedas fue una tecnología sumamente importante, porque lo que pasaba es que yo atendía mis clases en universidad y en preparatoria, y de moverme a una aula a la otra me cansaba mucho, era un desgaste físico muy fuerte. Entonces llegaba yo a las clases agotado físicamente. Entonces el hecho de utilizar una silla de ruedas y de poder tener esos servicios, pues fue muy importante para mi desarrollo, ¿no? Porque me permitió desarrollarme educativamente de manera plena. Y la otra cosa que es muy importante, ese es el punto de vista de inclusión a la educación, vaya. Pero los otros dos puntos que son muy importantes desde mi punto de vista de la economía es el acceso a la comunidad y el acceso a la información. ¿Y a qué me refiero con eso? Como persona con discapacidad es muy difícil encontrar a otras personas a veces que pasen por las mismas situaciones que tú pasas, o que tengan los mismos problemas que tú tienes. Ahora lo que nos permite la tecnología y las plataformas sociales es que tú puedes buscar grupos en Facebook en donde haya gente con discapacidad dentro de tu misma comunidad, en donde haya gente con discapacidad, en donde a lo mejor tú no puedes hablar de manera presencial, pero tú te puedes desarrollar desde un punto de vista comunidad a través de las tecnologías, ¿no? Entonces creo que eso también fue muy importante
para mi desarrollo personal, el acceso a otro tipo de comunidad de personas con discapacidad. Y finalmente, otro punto muy importante es el acceso a la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Como personas con discapacidad, como Pamela lo decía anteriormente, tenemos ciertos derechos que los gobiernos han ratificado y que han contribuido para los derechos de personas con discapacidad. Entonces es muy importante que como nosotros como personas con discapacidad estemos informados de esos derechos. Por ejemplo, cuando yo viajo en avión de manera internacional, existe un tratado que se llama el Airline Access Act, que es un tratado que firma Estados Unidos en donde se estipulan las responsabilidades que tienen las aerolíneas de cuidar los equipos de que las personas tienen, las sillas de ruedas, porque un temor que todos tenemos que viajamos con sillas de ruedas es que esas sillas de ruedas se van a romper. Entonces, si nosotros entendemos cuáles son las políticas públicas que existen en cuestiones de nuestros derechos, podemos abogar con mucha más eficacia en relación a estos temas. Otro ejemplo es que existe una oficina aquí en Estados Unidos que paga por tu educación. Entonces yo me acerqué con mi asesor y le dije que quería tomar clases en el verano, durante el verano, para acelerar un poco mi educación. Y él me comenta que eso no se puede, que es que dentro de las políticas ellos no cubren educación en verano. Entonces mi respuesta para él fue: perfecto, me parece muy bien. ¿Me puedes por favor enseñar la política escrita en donde dice que no cubren clases de verano? Entonces cuando yo le pido esa política específica, su respuesta es: no, me equivoqué. No, sí podemos cubrir tus clases de verano y las están cubriendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La tecnología nos da la habilidad de poder estar mucho mejor informados sobre cuáles son nuestros derechos, sobre cuáles son nuestras obligaciones. Y a lo que voy con estos ejemplos es que la responsabilidad de los docentes en cuestión de educación y tecnología no es nada más en la inclusión, sino es en la inclusión, en utilizar la tecnología para fomentar comunidad de personas con discapacidad. Y la tercera es para fomentar la información y que las personas, tanto las personas con discapacidad como los docentes, estén informados sobre los derechos que tienen como personas con discapacidad. Y el otro punto de vista muy importante también es reconocer que la tecnología es simplemente una herramienta que nos ayuda a facilitar estas tres cosas. Pero si nosotros no hablamos desde un contexto de educación, de una manera de discapacidad, de una manera inclusiva, informática, la herramienta va a fallar. Por ejemplo, el utilizar una silla de ruedas. Yo crecí en México, donde hay mucho estigma alrededor de personas con discapacidad y específicamente personas con discapacidad en silla de ruedas. El conocimiento que mi familia tenía de la silla de ruedas y de la discapacidad era limitado desde un punto de vista que a mí me dijeron: bueno, tú tienes parálisis cerebral, pero tú puedes caminar. Entonces, como tú puedes caminar, tú no debes estar en una silla de ruedas. El hecho de que estés en una silla de ruedas ellos me lo reflejaban a mí como: no debes de ser flojo, tienes que caminar, tienes que salir adelante, tienes que ser independiente, ¿no? Y desde ese punto de vista lo entiendo, pero al mismo tiempo fue un limitante muy importante para mí desde un punto de vista de mi educación. ¿Por qué? Porque yo terminaba muy cansado. Fue muy limitante, por ejemplo, cuando viajábamos, porque yo no podía viajar y desarrollarme de la misma manera, porque me cansaba mucho que las otras personas. Entonces, ¿a qué voy con esto?
hay un estigma social en utilizar ciertas tecnologías, sea una silla de ruedas, sea a lo mejor alguien que te esté leyendo tu examen. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, era incluso como vergonzoso, ¿no? El aceptar que necesitaba ciertas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque eras diferente a tus otros compañeros. Entonces, por eso repito, es muy importante reconocer que la tecnología es una herramienta para la inclusión, pero no es un sustituto para las conversaciones de discapacidad, de inclusión, de acceso universal. Un ejemplo muy importante es, yo tuve un maestro en donde era muy importante para él que habláramos parados y habláramos como para proyectar nuestra voz, ¿no? Y entonces el maestro dijo, quiero que todos a la hora de hablar se paren y proyecten su voz. Y a la hora que lo dijo, se voltea conmigo y me dije, y se ríe, ¿no? Y me dice, ay, no, bueno, no todos, solo los que puedan, ¿no? Y entonces, luego tuvimos una conversación en su oficina y me dijo, oye, perdón, disculpa, no era mi intención hacerte sentir mal o que esto fuera una situación incómoda para ti, ¿no? Y mi respuesta para él fue, no te preocupes, nada más que a la hora de hacer tus ejercicios, piensa en cuál es el objetivo principal de lo que tú quieres lograr. O sea, tú quieres que una persona que al hacer ese ejercicio tengan más seguridad, tengan mejor postura física, tengan mejor proyección física. Bueno, pues lo puedes plantear de una manera en donde todos puedan participar. No tienes que decir parado o sentado o de una manera o de tal manera. Lo puedes hacer de una manera universal. Otro ejemplo con el mismo maestro era participación y exámenes. A él le gustaba mucho que participáramos, que hiciéramos como reflexiones, perdón, como reflexiones escritas sobre el material de la clase. Yo, por mi misma discapacidad, se me dificulta leer y escribir. Entonces, en base a esta conversación que tuvimos, yo le dije, oye, no es que yo no pueda reflexionar sobre lo que tú me estás diciendo, no es que yo no pueda analizar el material de la clase, es simplemente que se me dificulta un poco más proyectarlo desde un punto de vista escrito. Lo podemos trabajar de otra manera, y él me dijo, pero por supuesto. Y entonces empezamos a hacer esos análisis de una manera oral, de una manera de presentación. Este es un ejemplo muy claro de cómo el objetivo de que él tenía se cumplió, pero fue una manera en donde fue participación universal, en donde el maestro pudo decir, bueno, yo quiero cumplir estos objetivos y voy a utilizar la tecnología como herramienta para poder cumplir estos objetivos. Entonces creo que esos son los puntos con los que me gustaría pues quedarme el día de hoy, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Bueno, la tecnología puede facilitar la inclusión, la comunidad y la información. Como personas con discapacidad y como docentes, tenemos que reconocer el rol que la tecnología juega en esas tres funciones, y el reconocer que la tecnología es una herramienta que facilita esas tres funciones, pero no es un sustituto para hablar para tener esas conversaciones, para realmente pues fomentar la inclusión de la discapacidad y hablar sobre la discapacidad. A mí me empezó a realmente gustar utilizar una silla de ruedas y a sentirme parte de la comunidad cuando empecé a ver a mis compañeros y a otros amigos utilizando silla de ruedas y hablando de sus experiencias, ¿no? Entonces, como romper esos paradigmas que existen en cuestión de tecnología, creo que es muy importante. Y bueno, con eso me gustaría irnos a preguntas y respuestas, porque como les decía al principio del diálogo, creo que me interesa mucho que esto sea una conversación. Entonces, no sé aquí cómo
cómo proceder, pero podemos seguir en preguntas. Muy bien, muchas gracias Diego por tu intervención y muchas gracias Pamela también por tu intervención desde el Departamento de Inclusión Social. También agradecemos la participación y la colaboración que se está dando en este momento. Mientras esperamos que nuestros participantes escriban sus preguntas o sus comentarios en el chat, yo quisiera hacerte una pregunta desde el tema que a nosotros también nos interesa, que es la profesión docente y la práctica docente. Quisiera saber qué tipo de herramientas, qué tipo de metodologías has usado o han sido empleadas desde tu experiencia para precisamente el desarrollo de estas capacidades para personas con discapacidad. Bueno, es que yo creo que las herramientas son muy específicas a la persona, ¿no? Por ejemplo, a mí se me facilitaba mucho más escribir dictándole a una computadora. Se me facilita mucho más leer a través de escuchar proyección, ¿no? Pero tengo otra compañera que también tiene parálisis cerebral que ella dice, bueno, es que a mí me encanta escribir y esa es la manera en la que yo me expreso, ¿no? Entonces, no es específicamente decir, esta tecnología es específica para esta persona con discapacidad, no. Simplemente el reconocer que la tecnología es una herramienta que puede facilitar la inclusión, pero lo verdaderamente importante es el hablar sobre, oye, ¿qué necesitas? ¿Cuál es el rol que tu discapacidad juega en tu educación? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿En qué estás teniendo dificultades? Vamos a hablar sobre tu discapacidad, ¿no? Y al hacer eso, el docente o el maestro puede encontrar tecnologías que son específicas para apoyar a ese estudiante de una mejor manera. Gracias, Diego. Quisiera también saber, desde el trabajo que realizamos con la comunidad y con los diferentes actores de la comunidad educativa, ¿cuál ha sido tu experiencia con el trabajo con docentes, con directores de escuela, con los padres de familia, con los responsables de políticas, que son los actores primordiales para que precisamente se pueda hablar de una educación más inclusiva? Yo creo que es un tema sumamente importante. Yo creo que muchísimos maestros, sobre todo en Latinoamérica, nunca reciben educación sobre personas con discapacidad. No conocen nada sobre la discapacidad. Yo cuando estuve en la preparatoria en México, estuve en el TEC de Monterrey, fue el primer estudiante realmente con discapacidad física de la universidad. Entonces, cuando yo llegaba con estas preguntas de, oye, ¿me pueden dar tiempo extra en los exámenes o me pueden apoyar de esta manera? Pues realmente fue una experiencia muy difícil y muy complicada, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que se fomente que los docentes y los administrativos y las personas encargadas de las políticas públicas estudien sobre discapacidad, conozcan sobre discapacidad y también involucren a personas con discapacidad dentro de sus decisiones. ¿Cuántos maestros que trabajan con cuestiones de discapacidad no tienen discapacidad? A mí eso me llama mucho la atención. Si tuviéramos una organización que se enfoca en mujeres y fuese lideradas por puros hombres, la gente estaría un poco confundida, ¿no? Entonces, ¿por qué si tenemos departamentos o organizaciones que se enfocan en la discapacidad, por qué no personas con discapacidad son los líderes de esos organismos? Gracias, Diego. Acá ya tenemos intervenciones por parte de nuestros participantes. Sandra Arciniegas pregunta, ¿cuáles son las barreras más difíciles que deben superar las personas con discapacidad? Yo creo que las barreras sociales, el estigma social que hay. Y a un estigma social me refiero a cuando tú, como persona con discapacidad, quieres estar en una relación de pareja o quieres tener un trabajo o quieres tener tu independencia en familia. Esos estigmas sociales que existen pues dentro de la sociedad a veces no lo permiten, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de romper con esas barreras, con esos estigmas, es conocer un poco más sobre la discapacidad,
hablar con otras personas. Yo mismo experimenté un estigma social muy importante en cuestión de lo que les decía de mi silla de ruedas, de no querer utilizar una silla de ruedas. Y cuando conocí a otra gente con discapacidad y cuando vi cómo otra gente con discapacidad utilizaba sus silla de ruedas y era una herramienta que les ayudaba a vivir una vida plena, entonces yo me sentí mucho más a gusto utilizando una silla, ¿no? Y pude romper con ese paradigma que yo tenía. Gracias, Diego, por tu respuesta. Y siguiendo con este mismo diálogo, tenemos una intervención desde el Ministerio de Educación de Santa Fe, en Argentina. Julieta Ceresole pregunta que teniendo en cuenta la experiencia de ustedes, de Pamela y de Diego, entonces, ¿creen que aún hace falta trabajar en la sensibilización docente sobre esa temática? ¿Sugieres entonces mayor capacitación al oír? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. ¿Qué? Regresamos del corto. Muy bien, continuamos entonces con nuestro debate acá. Jesús Matá pregunta, ¿cómo determinamos qué tecnologías son pertinentes a determinadas edades o niveles educativos? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Realmente crear una relación con el estudiante y ver qué es lo que el estudiante necesita. Y a lo mejor de una manera muy temprana, pues sí es involucrar a los padres de familia. A mí algo muy chistoso que me pasó, que bueno, no es que lo recomiende, pero mis papás querían que yo fuera caminada de manera independiente. Entonces, y utilizaban bastón. Y ellos ya no querían que utilizara el bastón, pero yo necio que quería seguir caminando con el bastón. Entonces, hablaron con mi maestra de primaria y mi maestra de primaria me escondió el bastón. Y entonces, y me escondió el bastón para que yo tuviera que caminar dentro de las aulas del salón, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo a lo mejor un poco extremo y a lo mejor en donde mis papás se tuvieron que informar un poco más sobre el tema. Pero es un ejemplo claro de cómo los padres de familia dentro de los estudiantes trabajaron para cumplir un objetivo específico. Los padres de familia con los maestros trabajaron en conjunto para cumplir un objetivo. Entonces, esa constante comunicación dentro de los maestros como de los docentes y como los estudiantes mismos. Yo creo que a veces nos olvidamos, a veces las conversaciones solo son entre los maestros y los padres de familia, pero también hay que incluir a la persona con discapacidad y preguntarle, oye, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo ves? Y realmente que esa dinámica te dicte cuáles son las tecnologías que esa persona necesita. Gracias, Diego, por tu respuesta y por tus intervenciones. Tenemos otras preguntas y estas son de los docentes que están interesados en saber cómo podemos romper estos paradigmas dentro de la institución. ¿Qué tipo de herramientas, qué tipo de metodologías, de instrumentos podrían utilizar los docentes para romper con este paradigma y que obviamente haya una sinergia con los demás actores de la comunidad? Sí, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el tema primordial es hablar sobre la discapacidad en intervención a otros temas. ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a hablar de la sexualidad, que si vamos a hablar de la educación, que si vamos a hablar del empleo, que si vamos a hablar de deportes, porque algunos estudiantes tienen educación física, ¿cómo se hace la discapacidad parte íntegra de la educación?
a mí me hubiera encantado que desde un punto de vista, por ejemplo, yo recibí educación sexual en mi escuela, ¿no? Hubiera estado muy interesante tener una discusión de, oye, ¿cómo vamos a tener una discusión abierta y constructiva de cómo afecta tu discapacidad en este tema, ¿no? Y eso es algo que desde un punto de vista diverso, pues le abre la mente no nada más a mí, también a otros estudiantes y desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, lo más que podamos integrar la discapacidad a otros temas, vamos a empezar a romper paradigmas, ¿no? Esta integración entonces, Diego, tiene que ver también con una transformación del currículo. Pues sí y no, o sea, no estoy diciendo que tienen que rehacer todo el currículum, pero decir, oye, tenemos este currículum que vamos a hablar sobre historia, ¿no? Y sobre cómo el movimiento social histórico. ¿Cuál es el rol que las personas con discapacidad jugaron en este rol? ¿No? O si vamos a hablar de como lo estamos haciendo ahorita, si vamos a hablar de educación, ¿cuál es el rol que la discapacidad juega en educación? O sea, realmente ver en todos los ámbitos del currículum cuál es el rol que la discapacidad juega en ese sentido. Y a veces los docentes no van a ser los expertos en el tema y está perfecto. Inviten a otras personas que son expertos en el tema y que sean personas con discapacidad. Gracias, Diego. También desde tu experiencia, ¿cómo hacer para romper con el paradigma de discapacidad también dentro de la familia, dentro de los padres? Yo creo que eso es muy difícil. Dentro de todo eso es lo más difícil. Yo creo que ahí es donde las mismas personas con discapacidad juegan un rol importantísimo. Otra vez vuelvo a usar a mis propios padres como ejemplo, ¿no? Mis propios padres tenían estigmas en cuestión de lo que significaba estar en una silla de ruedas. Y que yo no debería de estar en una silla de ruedas, ¿no? Y ellos me educaron a que yo no debo de estar en una silla de ruedas. Y eso está mal. Eso no es una manera realmente proactiva de hablar de la discapacidad. Pero ¿qué pasa? Ellos no conocen nada mejor. Entonces, cuando yo me vengo a vivir a Estados Unidos y conozco a otras personas con discapacidad que tienen silla de ruedas, que tienen una vida plena utilizando su silla de ruedas, yo empiezo mismo a romper esos paradigmas. Entonces, mi recomendación para los padres de familia es conozcan y expongan a su hijo a otras personas con discapacidad que hayan sido exitosas o que sean mentores o que les puedan dar consejos a sus hijos. ¿Por qué? Porque por más que quieras, un padre de familia que no tiene discapacidad no va a poder entender al 100% todas las dificultades que una persona con discapacidad pasa. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una amiga que es ciega, por ejemplo, y aunque ella es ciega y yo tengo parálisis cerebral, hablamos sobre temas de discapacidad y nos entendemos de una manera muy profunda, porque los dos pasamos por los mismos estigmas sociales. Y esa intercambio de ideas, el que yo vea que ella puede vivir una vida independiente como persona ciega, el que ella vea que yo puedo vivir una vida independiente como persona con parálisis cerebral, hace que nos nutramos uno al otro. Entonces yo creo que eso es lo que los padres de familia deben de hacer. Exponer a sus hijos a otras personas con discapacidad que han sido exitosas. Yo les puedo dejar ahí mi contacto después del webinar y con mucho gusto podemos seguir la conversación y seguir conectados. Muy bien, como estamos hablando también de tecnología, desde tu experiencia, ¿has usado algún tipo de software o algún tipo de herramientas digitales que han permitido precisamente que tengas esa integración dentro de la educación? Sí. Pues yo voy a todos lados con mi teléfono, con mi iPhone. Y de hecho tuve porque el iPhone ha sido reconocido como una de las piezas más, desde un punto de vista de tecnología, más accesibles a diferentes discapacidades. Entonces yo lo que hago es
porque ahí mismo dentro del iPhone tiene un software para leer la pantalla, para leer todos los correos, entonces, pues eso, ¿no? O sea, y todos, yo creo que todos utilizan, desde un punto de vista también podrías ver que el utilizar lentes es el utilizar tecnología desde un punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno va dictando como qué tecnología le ayuda a cada quien, pero es cosa de tener una mente abierta. A mí específicamente, pues el iPhone me ha ayudado mucho, Javas, que es un software en la computadora, me ha ayudado mucho. ¿Qué más? Dictadores dentro de la computadora, cuestiones así. Muy bien, gracias Diego. Pamela, ¿quisieras tú agregar algo al conversatorio? Ok, pero ahí se me oye, sí, ok, bueno, solamente algunas cositas, algunas cositas nada más, porque fueron las preguntas y estuvieron muy interesantes. Entonces, lo primero, decir que, bueno, desde el Departamento de Inclusión Social, nosotros también estamos, en conversaciones con el Departamento de Educación, nosotros estamos muy dispuestos a colaborar también a ustedes, apoyando con capacitaciones, tanto a docentes como a padres de familia, sociedad civil, en términos de la inclusión de personas con discapacidad dentro del sistema educativo. La otra cosa importante también resaltar, cuando ustedes preguntan cuáles son las tecnologías, Diego ya respondió muy bien en ese punto, pero cuáles son las tecnologías que deberíamos utilizar para resolver el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, ahí ya, el tema de el apoyo a la persona con discapacidad para la autonomía en la escuela, él lo mencionó muy bien en su ejemplo de vida con la interacción con el profesor. Ahí es un traje a la medida. Es decir, nosotros, que por lo general en el sistema educativo se tiene la tendencia de estandarizar la solución. Entonces, lo que le sirve a una persona con discapacidad debería de servirle a todas. Eso nos ha pasado a todos en la experiencia, ¿cierto? Claro. Pero en realidad no. Las soluciones son traje a la medida. Sí. Entonces, por eso es tan importante que ustedes interactúen con sus propios estudiantes. Sí. Es importante, si queremos también transformar el paradigma para conceptualizar a la persona con discapacidad y para lograr una efectiva inclusión. Si queremos transformar el paradigma, es importante que las personas con discapacidad también participen en la toma de decisiones del proceso educativo. Ya no se habla de necesidades educativas especiales, no, ahora se habla de diseño universal de aprendizaje. Entonces es importante que todo el proceso de aprendizaje sea inclusivo, y para eso es importante que los propios estudiantes y sus familias toman parte en la toma de decisiones del proceso educativo, y de esa manera se deben encontrar soluciones con traje a la medida. Eso nomás, y agradecer nuevamente al Departamento de Educación por esta oportunidad de discutir estos temas tan importantes. Hay una pregunta que están haciendo, Pamela, que tiene que ver precisamente con el rol de los responsables de políticas, y esta pregunta viene de Aida Martínez, que dice: ¿cómo hacer que las autoridades entiendan que no hay que hacer una diferencia entre niños con y sin discapacidad? Desde la experiencia de la UEA y desde el diálogo político que se ha hecho, ¿cuáles han sido los resultados precisamente en este tema? Mira, fundamentalmente el mayor obstáculo para la inclusión es el desconocimiento, la ignorancia. Ahora, Diego ha mencionado el tema de los estigmas, y los estigmas existen, ¿cierto? Y son la barrera más grande que tenemos que afrontar, pero esos estigmas están también principalmente por desconocimiento. Entonces, los estados tienen la mejor intención, ahora sabemos que de buenas intenciones se llega al infierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo necesitamos educar a todo nivel, en un tema de cambio de paradigma para visualizar a las personas con discapacidad. Entonces, nosotros estamos trabajando conjuntamente, tanto el Departamento de Educación como el Departamento de Inclusión Social, en capacitar, entregar competencias, nuevas competencias a los estados y a los tomadores de decisiones dentro de los estados en temas educativos, para que colaboren en generar
un sistema de educación que sea efectivamente inclusivo, con un diseño universal de aprendizaje, interactuando con los propios alumnos. Entonces, para eso nosotros estamos haciendo un trabajo, diario es un trabajo. Ahora, hay voluntad de los estados, por lo tanto, hay un camino abierto. Ahora, es importante que ese diálogo sea transversal e interactivo, es decir, con ustedes participando ahí, nosotros vamos a empezar a organizar, tenemos un programa para promover la educación inclusiva que vamos a empezar ahora este año en 3 países, donde queremos justamente generar espacios de diálogo entre el Estado, los docentes, la comunidad educativa en general, es decir, eso implica también el staff de las escuelas, los estudiantes con y sin discapacidad, los padres de familia, establecer un diálogo para ir generando competencias que coadyuven a lograr la eficacia en la inclusión educativa. Bueno, es un proceso en que estamos ustedes y nosotros. Sí, y yo para agregar ahí un poco, también desde un punto de vista de los docentes, es conocer cuáles son las políticas públicas. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? Muchos de los países en Latinoamérica han firmado el Tratado de la Convención de las Naciones Unidas y han firmado el Tratado de la Convención de la OEA. Esas son herramientas que ustedes como docentes, como sociedad, pueden utilizar para motivar, para presionar tal vez a las autoridades políticas públicas de decir, oye, nuestro Estado hizo un compromiso de cumplir estas políticas. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo se refleja esto? Pero ya hay una estructura política detrás de esa acción. Entonces, el conocimiento de las políticas públicas es sumamente importante. Muy bien. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Diego, por las intervenciones y por compartirnos su experiencia y el trabajo que están realizando ustedes en términos de tecnología y de inclusión dentro de la educación. En este momento quisiera recordarles a nuestros participantes que los documentos que han sido utilizados para realizar esta presentación estarán disponibles en nuestra página de la comunidad virtual en el grupo Educación para la Inclusión. Ahí estarán disponibles la sinopsis y también la grabación de este webinar que podrán encontrar a partir de la próxima semana. Si en este momento no hay más preguntas ni más comentarios, podemos dar por terminada la sesión. Y tú querías compartir el correo electrónico con... Ah, sí, claro. ¿Cómo lo compartimos? Acá en el chat podemos... Ah, perfecto. Mi correo, aquí lo voy a escribir. .org. Listo. Aquí está. Ya. Cualquier cosa, con mucho gusto, seguimos en contacto. Muy bien, entonces así damos por concluida esta sesión. Nos veremos la próxima semana con un nuevo webinar sobre educación socioeducativa, inclusión socioeducativa, que será a cargo de la especialista en educación Susana Copertari, que viene desde el Ministerio de Santa Fe en Argentina. Muchas gracias por la participación, por las preguntas, por los comentarios y seguimos en contacto. Perfecto. Gracias a todos.